Hola, hoy cumplo 116 días en confinamiento. Las cosas no han cambiado mucho desde el último video que grabé, excepto que recientemente he escuchado una noticia respecto de que investigadores chinos encontraron un nuevo tipo de gripe porcina que tiene el potencial de causar una futura pandemia. ¿En serio? El futuro no parece muy alentador. He continuado mi lectura del folleto de la ciudad a la vida rural y he estado estudiando la Biblia. He llegado a un capítulo llamado ¿Qué es el campo? Me pareció interesante porque entendí que muchas veces tenemos ideas confusas respecto de lo que significa salir al campo. ¿Quién lo diría? Yo, en medio de esta ciudad, hablando sobre el campo. Lo que pensamos que es el campo. Para algunos, vivir en el campo significa lisa y llanamente aislamiento de la civilización, lejos de cualquier contacto humano, aislado del comercio y sin conexión con el mundo. Cuando les hablan de vivir en el campo, vienen a sus mentes las profecías de cuando seamos llamados a huir a las montañas por nuestra seguridad. Quizá por eso muchos piensan hoy que no están preparados para salir de las ciudades y vivir en el campo. Por supuesto que vivir en el campo puede significar aislamiento completo, si es lo que las personas eligen hacer, pero esa interpretación de la palabra campo, de acuerdo a los consejos que se nos han dado, es infundada y errónea. Lo que realmente debiera ser el campo. El campo debe ser un lugar suficientemente lejos como para obtener la bendición de la vida rural. Debe tener condiciones favorables para la salud, es decir, que tenga aire y agua puros, que esté lejos del trajín y el ruido de la ciudad, donde las casas no estén apiñadas y que tenga tierra cultivable. Pero el acceso a las personas debe ser lo suficientemente fácil como para trabajar en favor de ellos. La Biblia dice que debemos ir y hacer discípulos. No podemos hacer discípulos si estamos aislados. ¿Qué dice la Biblia sobre el campo? Al estudiar la Biblia con detenimiento, podemos advertir que nunca fue el propósito de Dios que sus hijos vivieran en las ciudades. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio el mandato de llenar la tierra, es decir, de esparcirse por sobre la faz de la tierra. Después de matar a Abel, Dios le dijo al asesino Caín que debía ser errante sobre la tierra. Pero en abierta oposición al mandato de Dios, construyó una ciudad para vivir allí. Cuando Noé descendió del arca, Dios le dio el mismo mandato que les diera a Adán y Eva. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Ese fue el mandato dado por Dios a Noé para que se esparciera sobre la tierra. La primera ciudad construida después del diluvio fue Babel. Esta ciudad fue de hecho el resultado de la maldad de los hombres, que no querían obedecer el mandato de Dios de esparcirse sobre la tierra. Génesis 11, versículo 4 dice, después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llega hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Más adelante en la Biblia se nos habla del llamado de Dios a Abraham para salir de su tierra y su parentela. El lugar de donde Dios sacó a Abraham era Ur de los Caldeos, una grande y moderna ciudad en tiempos del patriarca. Y así sucesivamente, uno puede ver en la Biblia a los hijos de Dios viviendo en campos y cerros y a los impíos viviendo en las ciudades. El libro La Educación dice, los que se separaron de Dios se edificaron ciudades y congregados en ellas se gloriaban del esplendor, el lujo y el vicio que hace de las ciudades de hoy el orgullo del mundo y su maldición. Pero los hombres que se aferraban a los principios de vida establecidos por Dios moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños y en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Pero no solo los patriarcas vivieron en el campo, los profetas también lo hicieron. Elías y Juan el Bautista vivieron en el campo. Entre las montañas de Galaad y al oriente del Jordán moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel.
Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició sin embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. Juan el Bautista, quien vino en el espíritu y el poder de Elías, tampoco vivió en la ciudad. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. El libro del Evangelismo dice: como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Ahora yo me pregunto, si el primer Elías vivió en el campo y el que vino a preparar el camino del Señor en el espíritu y el poder de Elías, Juan el Bautista, vivía en el campo también, ¿es posible que los que preparen la segunda venida de Jesús, es decir, los que representan al tercer Elías, vivan en la ciudad en vez del campo? Todo esto me recuerda a las palabras de Jesús registradas en Mateo 24, 15 al 20. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. Amigos que están viendo este video, vendrá un momento en la historia de este mundo en que las naciones promulgarán leyes que estarán en abierta oposición a las leyes del gobierno de Dios. Jesús se refirió a este atrevimiento como la abominación desoladora. Estas leyes causarán gran tribulación para los cristianos y la Biblia dice que en ese momento los que estén en la ciudad debieran huir a los montes. Pero Dios no quiere que lleguemos a ese momento de huir. Por eso nos ha mostrado muchos ejemplos en la Biblia de los cuales podemos extraer principios. El libro de la ciudad al campo nos dice: cuando el poder con el que se inviste a los reyes está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Al estudiar en la Biblia respecto del campo, puedo ver que este tema está delineado con suficiente claridad como para no equivocarse. Aquellos que no temían a Dios siempre buscaron congregarse en ciudades, mientras que los hijos de Dios eran llamados a esparcirse por sobre la tierra. Sin embargo, no eran llamados a aislarse, sino a trabajar en favor de las ciudades, amonestándolas en contra del pecado y la disipación. Comienzo a entender que este era el modelo de Dios antes y también es el modelo de Dios hoy. Tal vez lo que nos tiene aquí en medio de estas ciudades ha sido no entender la palabra de Dios y tal vez la desobediencia. Para mí personalmente fue muy interesante estudiar este tema en la Biblia, porque cuando tú lo lees superficialmente no lo ves, pero cuando lo estudias en profundidad, ves que las ciudades nunca fueron el propósito de Dios. Dios nunca abandonó a las ciudades. De hecho, Elías, Juan el Bautista, Jeremías, Jonás, que fue enviado a Nínive, son algunos de los hombres que Dios envió a amonestar a las ciudades. Cuando los hijos de Dios desobedecieron, siempre hubo malas consecuencias, como en el caso de Lot, por ejemplo, y su familia. Muchas gracias por ver el segundo capítulo de esta serie. En el próximo video vamos a entrar de lleno a las razones para mudarse al campo, así que no te lo pierdas. ¡Chao!